La humanidad, los felices anfitriones. El minero de datos Hego se quedó mirando los resultados del análisis, todavía incrédulo de que esta teoría descabellada hubiera dado sus frutos y hubiera resistido el escrutinio una y otra vez. Pero ahora, aquí ante él, en datos tan claros como incluso el aprendiz más joven podía ver, había evidencia, clara e inquebrantable. Los humanos no eran lo que se prometieron ser. Sintiendo un poco de náuseas por la ansiedad, tecleó una solicitud para reunirse con la oficina del diplomático lo antes posible. Mientras el diplomático examinaba su última propuesta de tratado, se escuchó un leve sonido de bocinas armoniosamente a todo volumen, lo que significaba que alguien había solicitado permiso para entrar. Contento por cualquier distracción del monótono papeleo, activó el intercomunicador y dijo: «Eres reconocido y aceptado. Por favor, escribe». Cuando la forma agachada y gateando entró en la puerta, el diplomático Ale volvió a reflexionar sobre lo interesante que sería si sus antepasados hubieran podido escuchar un llamado tan magnífico para un simple diplomático. Anteriormente, una instrumentación tan grandiosa habría estado reservada para un gran jefe o rey, y sin embargo, aquí estaba Ale, un diplomático sin duda, pero ciertamente no un gobernante de ningún tipo, anunciado por una canción que provocaría envidia incluso a los altos cargos. Señores y gobernantes menores en épocas pasadas. El individuo sentado frente a él, y Ale, podía decir por su color y la forma de su antena que era un científico o ingeniero, alguien probablemente mucho más familiarizado con los números que él. Ale, aunque ahora adoptaba los ricos tonos púrpuras de un diplomático, tenía el color subyacente de un carmesí brillante, una marca de su casi década de estudio como erudito histórico y graduado antes de su nombramiento en diplomacia. «¿Qué tienes para mí?» «Hego, creo». El otro individuo asintió, cruzando las pinzas en señal de deferencia y respeto. «Lamento interrumpir su cita, pero tengo información importante sobre los humanos». «Ah, sí, humanos», dijo Ale, sintiendo cierto grado de relajación y consuelo ante la mención de la gente gregaria y afable. Los humanos habían tardado bastante en aventurarse hacia las estrellas, pero su planeta estaba ubicado de manera que varias rutas comerciales importantes pasaban bastante cerca de su sistema. Varias especies habían informado de contacto con ellos antes de que los humanos, a su vez, se acercaran y comenzaran a establecer contacto por su cuenta. Pero según todos los informes, fueron amables, inteligentes y desinteresados hasta el extremo, sin casos recientes de conflicto a pesar de una historia temprana muy violenta. Eran famosos por tener un historial impecable de relaciones entre especies. De hecho, estoy en el proceso de redactar un nuevo tratado comercial con algunas de sus colonias humanas del sistema interno. Creo que el planeta principal en cuestión se llama Marte, pero también tienen refinerías y extractores de gas encima de sus gigantes gaseosos, y varias operaciones mineras establecidas en varias lunas y en su cinturón de asteroides. Sí, he visto en el noticiero cuánto se espera que este tratado ayude a ambas especies, dijo Hego. Había una extraña nota de aprensión que Ale pudo detectar en su voz chillona. Existe un contexto invaluable que creo que debe sacarse a la luz. ¿Contexto? ¿Qué quieres decir con contexto? Bueno, sabes que nosotros, el Civique, conocimos a la humanidad por primera vez cuando un barco comercial se desvió de su rumbo y se estrelló en la Tierra. Es un accidente bien conocido. Algún tipo de percance de navegación. Afortunadamente, nuestros sistemas de propulsión son mucho más precisos hoy. Esto es cierto, pero ¿sabes también que los Bayón tienen una historia notablemente similar relacionada con su primer contacto con la humanidad? Una nave de exploración militar, con la intención de reagruparse con la mayor parte de su flota y enfrentarse a la amenaza bendita, y también se desviaron de su rumbo, girando en espiral para estrellarse también en la Tierra. Recuerdo las historias de que en algún momento se planteó la hipótesis de que se trataba de un sabotaje de Dendita, aunque era poco probable que se tratara de una embarcación tan pequeña e intrascendente, dijo Ale. Aparte de eso, lamentablemente no estoy familiarizado con sus propios informes al respecto. Pero nuestras dos especies son solo algunas de más de una docena de informes de primer contacto con la humanidad. Todo ello derivado de fallos de motores, fallos de navegación y accidentes o aterrizajes forzosos de naves que perdieron el control y llegaron a la Tierra.
Bueno, dijo el diplomático, empezando a ver la forma del punto del minero de datos, los viajes al espacio warp siempre han sido una ciencia inexacta en ocasiones, y hace décadas lo eran incluso menos exacto. Es posible que estés interpretando demasiado un puñado de coincidencias. El minero de datos se frotó los ojos, sintiendo que el cansancio se apoderaba de ellos por el esfuerzo frenético que habían realizado durante el último ciclo de 3 días. Sí, pero tomando prestado un modismo para los humanos, una vez es casualidad, 2 veces es coincidencia, pero 3 veces es un patrón, y mucho menos una sólida docena de casos en apenas un lapso de 50 años. Incluso las rutas más transitadas que pasan por los planetoides más densos o erráticos solo han alcanzado un tercio de esa cifra. Me estás pidiendo que interrumpa relaciones diplomáticas poderosas y productivas con los humanos al sugerir que ellos fueron responsables de estos casos. ¿Estás realmente sugiriendo que esto fue intencional por parte de la humanidad? Soy. Eso puede ser, pero necesitaremos más pruebas que una mera casualidad, por improbable que sea. También tengo datos adicionales. Hego estaba más orgulloso de la siguiente parte y sacó con cuidado los diagramas y mapas. Una animación vibrante apareció en la pantalla de lo que parecía ser un disco con púas y colores del arco iris, surgiendo y temblando en la pantalla. Este es el análisis de las irregularidades del campo gravitacional dentro de un cuarto de año solar de la estrella principal de la Tierra. El diplomático miró desconcertado el diagrama. Supongo que las fluctuaciones aquí no son ideales. De hecho no. Podrían compararse con un arrecife en un mar poco profundo, que permite el tránsito en las regiones tranquilas pero daña y perturba a los barcos que pasan por un espacio agitado. Me comuniqué con varios gremios de transporte marítimo para obtener más detalles, pero los informes iniciales respaldan esta teoría, y varios comentaron que la ruta que pasa cerca de la Tierra es altamente indeseable entre los pilotos experimentados debido a los duros efectos que tiene sobre la estabilidad y el desgaste del motor. Y lágrima. El diplomático examinó el diagrama más a fondo antes de intentar rechazarlo con desdén. ¿Pero quién puede decir que esto no es un fenómeno natural del sistema terrestre? Hay muchas regiones del espacio que son disruptivas o peligrosas para viajar en el espacio warp, entonces, ¿qué haría que la zona de turbulencia de la Tierra fuera única? El hecho de que pueden encenderlo y apagarlo a voluntad. El diplomático tosió violentamente cuando la sorpresa desalojó el trozo de pulpa de fruta que estaba comiendo de su saco de digestión primaria y lo llevó a la parte superior de su órgano de intercambio de gases. ¿Qué quieres decir con las 3 esferas con que pueden apagarlo? Hego hizo una mueca esta vez mientras tecleaba algunos comandos para el informe. Esta vez, la figura del disco que se extrajo era mucho más granulada y en bloques, y las medidas finas ahora se muestran como franjas anchas. Esto se calculó a la inversa a partir de una serie de escaneos gravimétricos realizados en todo ese brazo de la galaxia. Incluso con la mala resolución, el diplomático aún pudo ver que se trataba de un campo gravitacional tremendamente caótico y peligroso. Se ve igual. El minero de datos asintió. Sí, pero observe esto, es difícil saberlo, pero esta lectura en realidad se reproduce al revés, retrocediendo en el tiempo. Estamos a punto de cumplir hace 76 años. ¿Qué tiene de importante el 76? El diplomático se interrumpió, las palabras quedaron atrapadas como pulpa de fruta en su garganta cuando la imagen se detuvo abruptamente. El disco que representaba el campo gravitacional estaba ahora quieto y liso como un estanque sin viento. Así que todo empezó un día. De hecho, diplomático Ale. Y además, este comienzo de las turbulencias se produjo apenas un mes antes de que la primera nave perdiera el control y se viera obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en la Tierra. Las posibilidades se estaban reduciendo rápidamente, pero Ale todavía estaba a favor de explorar cualquier posible fragmento que pudiera encontrar para evitar confrontar la naciente realidad sobre los humanos. Bueno, aunque las cosas de esta naturaleza son muy irregulares, supongo que todavía no estoy convencido de que esto demuestre que pueden activarlo a voluntad. Lo sé, dijo Hego, por eso quería mostrarles esos datos antes de mostrarles esto. La visualización del campo gravitacional se convirtió en un océano tumultuoso y desigual de corrientes y oleadas,
y esta vez con el mayor detalle que le indicó a Ale que se trataba de lecturas más recientes. Estoy seguro de que vieron los anuncios hace 15 días de que la humanidad había probado su primer motor más rápido que la luz que habían fabricado ellos mismos, en lugar de cambiarlo, y habían realizado con éxito una excursión hasta el planetoide más lejano de su sistema estelar y habían regresado sin incidentes. Sí, dijo el diplomático con cautela. Recibí estos datos de un colega, a quien le preocupaba que pudiera haber habido un mal funcionamiento del instrumento para producir los datos que estoy a punto de mostrarles. Ella misma lo comprobó y validó. Fue totalmente preciso y fiable, lo que lo hace aún más preocupante. No creo que ella se diera cuenta de la causa de lo que estaba viendo, pero desafortunadamente el momento en que ocurrió encaja perfectamente. El minero de datos continuó recordando en voz baja, creo que en este punto estamos a 30 segundos para lanzar el vuelo de prueba del humano. Ale dejó escapar un suspiro involuntario cuando el campo de gravedad se detuvo abruptamente de nuevo, perfectamente suave y simultáneamente en toda su extensión. Con gravedad, el minero de datos dijo, aquí tuvimos el salto y, después de una breve pausa, continuó, y el regreso. Unos segundos más tarde, el campo reanudó abruptamente sus turbulencias. El diplomático todavía estaba en shock, mirando la lectura gravimétrica, cuando Hego dijo, esa tampoco es la parte más preocupante. Se suponía que esta sería la primera capacidad propia de la humanidad más rápida que la luz que estaban probando aquí, ¿no es así? Bueno, por supuesto, respondió Ale. Estaba en todas las estaciones nuevas. Un gran logro para una especie que había tardado en alcanzar ese hito. Les recuerdo entonces que la lectura aquí tiene un diámetro de medio año luz. El diplomático arrugó los ojos en confusa concentración, tratando de entender lo que el otro alienígena estaba insinuando, cuando de repente lo golpeó. Sin embargo, pudieron perturbar una región tan grande simultáneamente y detenerla con la misma rapidez. Hego asintió. Cualquiera que sean los medios que tengan para causar tal perturbación es ciertamente más rápido que la luz y de un alcance inmensamente amplio. Si fuera más lento y confinado a un área pequeña, podría tener algunas teorías sobre cómo podría lograrse, pero este tamaño, esta escala y la velocidad. No tengo ni idea. Está más allá de cualquier cosa que nuestras ciencias y tecnología puedan producir, o la de cualquier otra especie conocida. El diplomático se recostó, atónito. Por las esferas. Miró a Hego. ¿Qué propones que hagamos con esta información? El minero de datos agitó un brazo. Quizás podamos llegar al fondo de esto, acudir a la humanidad con la información que tenemos. Dígales que queremos conocer los secretos de esta tecnología y las fuentes de energía que la alimentan, ya que eclipsa con creces cualquier cosa que podamos lograr actualmente. Dígales que expondremos estos hallazgos al resto de las civilizaciones espaciales de la galaxia si continúan reprimiéndose. Los ojos del diplomático se abrieron como platos, antes de que después de un largo momento dijera, ya veo. Bueno, todavía necesito cumplir con mis deberes y descubrir cómo manejar esto. Está excusado y le recuerdo que mantenga la estricta confidencialidad mientras informo a las otras partes correspondientes. Hego hizo una reverencia con deferencia antes de salir de la oficina. Después de irse, Ale se reclinó en su silla de montar y gimió. El idiota había descubierto que la humanidad poseía la capacidad de afectar una amplia porción del espacio con un poder y una complejidad sin precedentes entre cualquier otra especie conocida, y su primera sugerencia fue chantajearlos. El diplomático se frotó la cabeza intentando que el repentino dolor de cabeza desapareciera. Le vinieron a la mente algunos pensamientos, fragmentos que habían sido descartados en el momento, pero ahora no podía deshacerse de ellos al recordar la primera especie que se había encontrado con la humanidad y los comentarios de sus científicos. Habían dicho que los humanos estaban curiosamente desinteresados en sus impulsores del espacio warp, a pesar de no tener ya capacidades más rápidas que la luz. Luego, la segunda especie que se encontró con la humanidad mencionó que un niño de uno de los miembros del grupo diplomático se había separado del grupo y accidentalmente entró en contacto e ingirió parte de la flora de la Tierra. No era algo tóxico ni peligroso para los humanos,
Pero la composición fisiológica de esa especie reaccionaba mal con los alcaloides de la flora y habría resultado en una muerte rápida y dolorosa si no se hubiera tratado. Pero en lugar de eso, los humanos habían administrado una serie de eméticos y tratamientos que fijaban alcaloides, algo que, según dijeron, era común en el caso de una ingestión accidental de veneno. El diplomático recordó haber leído una nota a pie de página del médico inhumano en el momento en que esta mezcla particular de neutralizantes agentes no era algo que se encontrara comúnmente en los botiquines médicos humanos y, de hecho, era especialmente adecuado para la biología de su propia especie. Ambos habían sido descartados como casualidades, anécdotas interesantes como mucho, pero ahora el diplomático comenzó a ver su forma más amplia, como una especie a la que no le importaba viajar más rápido que la luz, porque sin duda ya lo habían logrado, dominado. Y lo descarté por poco interesante en algún momento antes. Una especie que, tras el supuesto primer contacto, tenía un conocimiento médico y anatómico completo de sus huéspedes, suficiente para salvar a un niño en cuestión de minutos de una muerte segura. Todo esto de una especie que se había hecho amiga y acogido gregariamente a cada nave extraterrestre que se había descarriado en su planeta, y que no ofrecía nada más que apoyo y amistad tanto a los viajeros asaltados como a sus posteriores cumbres diplomáticas, a pesar de que parecía carecer de la capacidad de viajar fuera de su planeta. Propio sistema estelar. Una especie que tenía confianza, en un nivel básico, que Ale apenas estaba empezando a comprender realmente. Abrió una misiva de comunicaciones, dirigida a todos los demás diplomáticos de posición similar entre las otras especies con las que la humanidad había entrado en contacto. Saludos a mis compañeros embajadores. Vengo trayendo noticias difíciles respecto de la humanidad. No son lo que parecen ser. Sin embargo, creo que es de suma importancia que sigamos fingiendo que lo son. Por temor a que, de lo contrario, sepamos quiénes o qué son realmente. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima narración.